Antes de comenzar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes, y créanme que se aprecia muchísimo. Gracias a todos los miembros. Criptomaníacos, la siguiente historia nos hará pensar un poco en si creemos, tal vez en maldiciones, o tal vez que hay ciertos espíritus que se nos pegan, por decirlo de alguna manera muy burda. Tal vez hay espíritus que se pegan a nosotros y que nos están acompañando, quizá durante toda nuestra vida. Hay muchas personas que les piden a sus familiares difuntos que los protejan desde el cielo. Hay otras personas que les piden a su santo, a su entidad, a la que les son devotos, que los cuiden igualmente, sobre todo en trabajos tan riesgosos como lo pueden ser camioneros, obreros. Sin embargo, la siguiente historia es algo peculiar porque la persona que nos la cuenta, él jamás pide ser protegido. Tal parece ser que esta entidad simplemente lo persigue por mero gusto, y es algo que ha traído años con él, tanto así que ya prácticamente forma parte de su vida. Su historia es la siguiente. Hola, buenas noches. Mi nombre quiero que se mantenga anónimo, más que nada porque sigo desempeñándome como trailero y hay algunas personas que siguen el canal. Lo que les quiero contar no es exactamente una experiencia, sino algo que me ha venido pasando desde hace muchos años. Algo que ya forma parte de mi rutina y que cada vez que aparece o cada vez que se manifiesta, ya no me causa terror ni miedo. Simplemente pienso que es algo que tenía que pasar. Empezaré por el principio. Hace ya unos años atrás, por eso del 2013-2014, empecé a sentirme acompañado en mis viajes de trabajo. Yo soy camionero y lo he sido durante un buen tiempo de mi vida. Es más, creo que me moriré siéndolo. El caso es que cuando vas en carreteras, cuando toda tu vida, todo tu trabajo se están en estas, ves varios accidentes, ves varias cosas extrañas que no puedes explicar la mayoría de las veces. Como les dije, yo me sentí acompañado cada vez que salía, pero a esto no le prestaba atención. Pensé que simplemente mi mente se estaba encargando de ayudarme con todo el camino solitario que me deparaba. He conducido por toda la República Mexicana y no hubo ni una sola vez después de cierto tiempo que me sintiera solo mientras conducía. Esto se salió de control cuando de pronto llegué a una de estas fábricas aquí en Veracruz. Este almacén era muy conocido por mis amigos, por mis camioneros, más que nada por el disgusto que esta compañía nos hacía pasar. Y es que siempre cuando llegábamos, nos dejaban esperando cerca de algunas 4 o 5 horas como mínimo para entrar a esta. Eso hay que sumarle una cola de camiones que siempre tenía. Cada vez que llegaba siempre había unos 4 o 5 trailers con cargamento adelante de mí, ya sea para llegar a descargar o cargar mercancía. El caso es que cuando uno llega, tiene que formarse, tiene que bajar de su camión, llevar todos los papeles, llevar su licencia, sus documentos y dárselos al vigilante. Después el vigilante se los pasa al encargado y hay que esperar unos minutos y después te dan tu pase. Luego tienes que volver al camión y ahora sí, a esperar tu turno. Bueno, mientras yo regresaba, y recuerdo perfectamente que eran horas de la madrugada, iba con algo de sueño.
Iba cansado, todo el viaje y ahora tenía que esperar, por lo que iba a aprovechar para dormirme un poco. Cuando llego a mi camión, abro la puerta y al momento de subirme, veo que está sentada en el asiento del copiloto una mujer. No le pude ver el rostro. Su cabello lacio caía por ambos lados, lo cual casi por completo cubría su rostro por la poca luz que entraba. Yo, al momento de subir y sentarme, me sobresalté de inmediato y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Esta mujer iba vestida de blanco, con unos trapos, unos harapos. No sabría decirle si era un vestido, una pijama o una camisa. El caso fue que lo primero que pensé es que me había subido al camión incorrecto. Pensé que me había subido a un camión de uno de mis compañeros que llevaba compañía, y por lo tanto bajé del camión de inmediato. Pedí disculpas, me bajé del camión y di apenas unos 5 pasos cuando enseguida reconocí la caja, reconocí las llantas y en un todo reconocí mi camión. Ese era mi camión, no me había equivocado. En ese momento fui de inmediato, abrí la puerta nuevamente. Iba con la idea de preguntarle a esta mujer qué era lo que hacía dentro de mi camión, por qué se había subido. Pero al momento de abrir la puerta y entrar, vi que no había nadie. Encendí la luz de adentro, encendí la luz de mi celular, empecé a buscar por todos los sitios del camión, en el camarote, abajo de los asientos, abajo de la cama. Las ventanas del camarote estaban cerradas. Igualmente, la puerta del pasajero del copiloto se encontraba cerrada. La única puerta que se encontraba abierta, y por la única por la que pudo salir, era la puerta del piloto. Y por esa misma yo venía, y en ningún momento había escuchado o había visto a una persona que hubiera bajado del camión. Simplemente, aquella mujer había desaparecido dentro del mismo camarote. La aparición de esta extraña mujer en mi vida empezó desde ese momento. Cada vez que salía e iba conduciendo, veía cómo esta mujer de vez en cuando aparecía en un extremo de la carretera, mirándome, y otras veces caminando, obviamente siendo rebasada por mi tráiler. De alguna manera, cada vez que esto pasaba, iba disminuyendo la velocidad, como si supiera algo, por mi instinto, por mí mismo, que tenía que bajar la velocidad, como si esa mujer me advirtiera de algo. Otra cosa extraña es que tanto familiares como también compañeros de mi empresa, camioneros también, me han visto que de vez en cuando llego con mi camión, y esto viene de parte de tanto camioneros como familiares, se los vuelvo a repetir ya que no hay forma de que ellos se pusieran de acuerdo para decirme lo mismo, y es que ellos han visto que cuando llego, no llego solo. A veces ven a una mujer vestida de blanco, con su pelo largo, cubriéndole la cara. Llegará en compañía de mí. Ella siempre va sentada en el asiento del copiloto, a un lado de mí prácticamente. Y cuando yo bajo, ella simplemente desaparece como en un parpadeo. Como les dije, esto ya va para una década que me está pasando. Y en todos esos años, siempre la he visto. Incluso he llegado al punto en el que empiezo a platicar con ella. Le empiezo a decir, a platicar cosas. Y lentamente siento como si esa mujer en concreto se manifestara, sentada atrás de mí en el camarote, y me escuchara todo lo que le tengo que decir.
Múltiples veces le he preguntado si es acaso que me va protegiendo, es acaso algún ángel o tal vez otra cosa. El caso es que algunas personas me dicen que esto es muy mala idea, que yo no tengo que asumir ni platicar mucho menos con algo que me está persiguiendo o con algo que me está acompañando para todos lados. Ellos dicen que esto les da más fuerza. Yo lo único que sé es que si esa mujer me hubiese querido hacer daño, ya habían pasado muchas veces, muchas ocasiones, en las que ella pudo haberlo hecho. Un dato interesante que quiero compartir con ustedes antes de terminar mi experiencia, por así decirlo. Y es que antes de que esta mujer se manifestara en mi vida, había tenido algunos accidentes. Lo normal, nada grave. Bueno, algunos sí, bastante graves, pero eran una minoría, sobre todo en carreteras. Pero a partir de que esta mujer apareció, no he vuelto a tener ningún accidente, por más minúsculo que este sea. Lo que sí he visto es que han ocurrido varios, y muy cerca de mí, pero a mí y al camión jamás nos pasa nada, como si algo nos estuviera protegiendo. Gracias por su tiempo, y espero hayan disfrutado mi experiencia. Se han confirmado numerosas veces que existen cierto tipo de animales que tal vez el humano todavía no conoce. No es algo difícil de buscar en ciertos videos de YouTube y verás que hay animales extraordinarios que no tenías ni siquiera la conciencia de que existían. Pero a pesar de todo eso, y teniendo esto en cuenta, ¿qué es lo que pensarías si un animal, si una bestia, mejor por así decirlo, de grandes proporciones, se te atraviesa en plena madrugada, pero en una carretera? Tal vez muchas personas no te crean, pero para suerte de esta persona, no iba solo. Es curioso, y esto se los voy a compartir antes de comenzar a relatar, y es que esta historia me suena muy familiar a otras diferentes que tanto automovilistas, choferes de autobús y camioneros comparten. Y es que cuando van en esas carreteras lejanas, a veces se encuentran con extrañas criaturas que los corretean mientras van conduciendo. Y curiosamente esto pasa siempre cuando van solos conduciendo. Tal vez la próxima vez que tú vayas solo en una carretera lejana a cualquier localidad, tomes esto en cuenta. Tal vez tú seas la próxima persona en contar una historia parecida a esta. Mi nombre es Ernesto Quijano. Mi experiencia se desarrolla en épocas decembrinas. En aquel momento, por suerte, me habían dado vacaciones, y esas vacaciones caían como anillo al dedo en la Navidad y en el Año Nuevo. Iba a pasar Navidad y Año Nuevo en compañía de mi familia. No hay otra cosa que podía pedir en ese momento. Comenzaron a llegar diferentes familiares al paso de los días, y como lo es en toda familia numerosa, empezamos a juntarnos. Nos dispusimos a ir en marcha por aquellos regalos. Yo iba en mi camión, por suerte me lo habían dejado. No iba yo solo, iba en compañía de mi ahijado, un chico en ese entonces de 17 años. Ambos íbamos comiendo, íbamos con la música alta. No era tan noche. Esta experiencia pasó muy rápido, y es precisamente por eso, por lo rápido y sutil que pasó, que me llena de dudas, y que me llena también de una cierta incertidumbre
cuando yo voy solo conduciendo en la carretera. Sucede que iba conduciendo, íbamos platicando cuando en eso, mi ahijado me dice que ve algo por el monte. Y ese algo iba corriendo, manteniendo la misma velocidad que llevaba el camión en ese momento. Puede que de primera mano cuando escuché esto no le presté mayor importancia, pero cuando vi el kilometraje, cuando vi que mantenía una velocidad de 80-90 kilómetros por hora, esto me llamó mucho la atención. Yo le pregunté algo crédulo, ¿en serio? ¿Mantiene la velocidad del camión? Pero no recibí respuesta. Mi ahijado estaba mirando hacia la ventana. Se había callado por completo. Estaba sorprendido y aterrado al mismo tiempo. Yo le pregunté qué es lo que ves y él me dijo: padrino, véalo por usted mismo, mire, ahí viene, como que se está acercando. Yo bajé un poco la velocidad para que no me agarrara por sorpresa algún bache o algún vehículo. Y en ese momento lo vi. Iba entre el monte, corriendo. Pensé que era un zorro, pensé que era un coyote o algo por el estilo, que había muchos en ese monte. Pero no, por su similitud, por su cola más que nada. Esto no era posible porque su cola parecía la de una rata, muy larga, y la movía de un lado hacia otro, sin pelo alguno. Donde sí tenía pelo era en el resto del cuerpo. Sus extremidades eran algo largas para ser un coyote. E incluso si un coyote estuviera corriendo entre ese monte, no lo hubiéramos podido ver, tan solo hubiéramos podido ver cómo se mueve la maleza, pero esta cosa, esta criatura, sí sobresalía de todo el pastizal, de todo el zacate. Era algo grande, y su cabeza no era como la cabeza de algún coyote o de un lobo. Su cabeza era extraña, es decir, su cuerpo era grande, pero su cabeza era algo pequeña para el cuerpo que éste tenía. Era la cabeza como la de un hombre, con el hocico alargado, pero mantenía similitudes como, por ejemplo, su nariz. Su nariz la mantenía cerca de sus ojos. Su hocico era el que estaba anormalmente grande y estirado hacia enfrente. Yo estaba poniendo demasiada atención cuando en eso, de repente, siento que el pavimento se acaba. Y no era precisamente que el pavimento se hubiera acabado, sino que, por distraerme, me estaba saliendo del camino. En ese momento, tomo de nuevo el volante y lo subo de nuevo al pavimento. Mi ahijado me ve y me pide que acelere, pues en efecto, si bien esa cosa estaba corriendo entre el monte, con cada paso que daba, cada vez que se acercaba, se iba acercando al camión, y si podía mantener esa velocidad, la verdad es que no sé, y también con la apariencia, no sé qué animal pudo haber sido. Obviamente yo empecé a subir la velocidad, y de alguna extraña manera mi ahijado me decía: padrino, súbale más. Aquella cosa se sigue acercando y todavía nos está manteniendo el paso. Empecé a subir y empecé a subir. Por suerte no traía caja en ese momento, por lo que el tráiler subía de velocidad muy rápido, hasta que por fin, y para nuestra buena suerte, aquella cosa se quedó atrás.
Por fin, la habíamos dejado. Llegamos a la casa de mi tía. Y lo único que pudimos decir es que habíamos visto una extraña criatura en la carretera. Recuerdo muy bien revisar por el retrovisor y ver que esa cosa efectivamente llegó hasta la carretera y después se pasó a la otra parte del monte. Quiero pensar que nosotros no éramos su blanco. Simplemente estaba pasando de un extremo hacia otro, y que para nuestra mala suerte, nos encontramos en el momento y lugar equivocados. Los primos de mi tía nos acompañaron en aquella ocasión de vuelta. Todos estaban muy al pendientes de ver aquella criatura de nuevo. Pero por más incluso de que hicieron ruido, nada vino. Esa criatura no se manifestó de nuevo. Los únicos que la vimos fue mi ahijado y yo. Y doy fe hasta ahora de que esto es real. Simplemente en los lugares recónditos, en las carreteras lejanas donde casi no pasan autos, a veces puedes ver cosas inexplicables, y que te dejarán mucho en qué pensar. Por suerte esta experiencia fue corta, pero estoy más que seguro que no lo quiero volver a vivir. Los camioneros también tienen sus días malos. A veces, a pesar de que el trabajo, por así decirlo, a los ojos de personas que son ajenos a este empleo, a esta vocación, dirán que simplemente el trabajo de camionero es conducir. No hay mayor dificultad en eso. Claro, si a eso le sumas a que tienen que conducir un camión de grandes proporciones y de grandes dimensiones, sobre todo del peso, a veces la naturaleza, el clima, se interpone en su trabajo. No todos los días pueden conducir, y este relato es el vivo ejemplo de ello. Este camionero se había detenido por cuestiones climáticas, pero para su mala suerte, lo hizo en la carretera equivocada, y creo que tan solo con nombrarla, muchos de ustedes sabrán de cuál carretera se trata. Después de esta experiencia, después de haber vivido lo que viene siendo una aproximación, no con uno, sino con varios seres paranormales que en ese momento lo arrinconaron, no volvió a detenerse, jamás, en ninguna carretera que tuviera la fama de estar embrujada. Mi nombre es Claudio Aguirre, y la experiencia que les quiero contar a continuación me sucedió en una carretera muy particular aquí de México. Antes que nada, quisiera hacerle una pregunta al chico de la cripta y también a toda la comunidad. Si es que creen en los lugares malditos, en los lugares embrujados, en los lugares que debido a que han pasado numerosas cosas, eventos trágicos, accidentes, estos lugares se quedan con ciertas energías que tal vez nunca se van, como la carretera que les quiero contar a continuación. Se trata de la Rumorosa. Muchos accidentes, apariciones fantasmales que, según se dice, se manifiestan ahí. En mi particular caso, todos estos años que había sido camionero, a mí jamás me había pasado nada. Jamás había sido protagonista de una de estas historias, pero, como todos dicen, siempre hay una primera vez. Y me sucedió precisamente en esta carretera. Era de noche.
aproximadamente la medianoche. Poco más, poco menos. Tal vez 12:15, 12:30, cuando de pronto, y de manera muy volátil, se vino una tormenta. Es decir, estaba lloviendo, después pringando, como se dice. El viento azotaba fuerte, y de la nada se vino una lluvia, pero que cegaba por completo la vista en la carretera. Era una lluvia muy fuerte. Los parabrisas, la luz que tenía, incluso las luces altas, no daban abasto para todas las gotas de agua que estaban cayendo. Junto con el viento, el escenario era muy volátil. Yo sabía cómo actuar en este tipo de ocasiones, así que simplemente orillé el camión y me detuve. No fui el único. Varios autos hicieron lo mismo. Otros tantos, otros valientes, continuaban con el camino, aunque a una muy baja velocidad. Y fue en este punto que comienza mi historia. Yo saqué un cigarrillo, empecé a fumarlo dentro del camión. Después me llega la llamada de que, en efecto, me recomendaban que me detuviera por unos minutos, que no continuara con el camino ya que era muy peligroso. Yo ya me les había adelantado, claro. Habían pasado cerca de media hora y la lluvia no cesaba. Yo mantenía las luces encendidas, cuando de pronto veo una silueta, varias siluetas, 3 para ser exacto, que van caminando por la carretera. Y que no solamente van caminando por la carretera, sino que van en dirección hacia mí. Por la lluvia que hay y por la escasa luz que mi camión alcanza a proyectar hacia ese lado de la carretera, ¿quiénes son estas personas? Porque son 3 personas. Conforme se van acercando, voy viendo que estas se tratan de personas trajeadas y que son 3 hombres los que se están acercando. En ese momento, yo quería ver sus caras, sus rostros, pero no podía. El vidrio, la lluvia, hacían que parecieran como si sus rostros no existieran. Solamente veía carne. En ese momento pensé que era debido a la lluvia, pero conforme se iban acercando cada vez más y cada vez más, no veía ningún rasgo. No veía boca, no veía ojos, no veía cejas, al grado de que estas personas se acercaron lo suficientemente al camión, a la par de que se encontraban casi a centímetros de él. Yo no podía verlos. Obviamente, el campo de visión del vidrio del camión está bastante limitado, y si alguien está cerca, te tienes que agachar para verlo. En ese momento, esas 3 personas se habían acercado por el lado del copiloto. Yo fui bajando la mirada, viendo por el vidrio que tenemos abajo, y veía el cuerpo de una persona. Como dije, iban trajeados, y parece que no les importaba estar abajo de toda la lluvia e ir trajeados con ese traje negro característico. Pero lo que más me aterró en ese momento, lo que me hizo tener escalofrío, tener terror, tener las ganas inmediatas de salir de ese lugar corriendo, fue que por mi puerta empezaron a tocarla una y otra vez, como para que les abriera. Yo volteé, y en ese rango de vista sí podía ver a la persona que se encontraba afuera.
Mis sospechas eran correctas. Aquellas personas no tenían rostro. Era solamente un bulto de carne, sin características. Solamente carne. Era como si su cráneo estuviera cubierto por piel. No habían cuencas, no había nariz y ni siquiera orejas. Eran personas sin rostro. En ese momento lo que hice por terror, por temor, fue arrancar el camión, acelerar y salir de aquella carretera. Pensé que aquellas personas se quedarían ahí. Pero mi experiencia no termina. Aún todavía, cometiendo la imprudencia de moverme en esa lluvia, en ese resbaladizo pavimento, todavía aún escuchaba cómo golpeaban mi puerta, una y otra vez, ambas puertas, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, no cesaban. Tocaban y tocaban la puerta insistentemente. Esto obviamente me hizo aterrar todavía aún más, pero por suerte logré mantener el equilibrio. No choqué, lo cual lo considero un milagro, y precisamente cuando dejé a la rumorosa atrás, o más que nada el tramo por donde se dice ocurren los accidentes, y ocurren las apariciones fantasmales. Todo esto, el sonido, los toques a mi puerta, se detuvieron al fin. Yo le conté esta experiencia también a mis compañeros, a los camioneros. Muchos de ellos me dijeron que era muy poco recomendable detenerse en aquella carretera. Y no era la única. Hay otras tantas alrededor de México, por las cuales se cree que están embrujadas, tales como el kilómetro 31 o el Camino de las Brujas. Son carreteras, caminos, en las cuales no se recomienda detenerse, pues te puedes encontrar con algo parecido. Otros de mis compañeros trataron de tranquilizarme, y es que me explicaron que en aquella tormenta también había caído granizo, y tal vez eso explicaría los golpes que yo sentía en la puerta. Tal vez yo los confundí con la caída del granizo. Esto fue algo que yo quise creer durante algún tiempo, pero analizando bien la situación, no creo en eso. Los golpes que me daban en la puerta eran como los que una persona hubiera dado. Y si bien tal vez los golpes tuvieran esta explicación, no hay una explicación, al menos ninguna lógica, para explicarme cómo es que aquellos hombres no tenían rostro. Esa fue mi experiencia. Gracias por escucharla. Criptomaníacos. Hay algunas personas que dicen que en ciertas carreteras, que en ciertos lugares, no solamente carreteras, sino lugares en general, se anidan ciertos espíritus que lo único que quieren es causar el mal a los vivos. Poniendo el ejemplo de este camionero, tal vez querían hacerlo chocar, querían hacerlo descender, querían hacerle un mal en el camino, en su trayecto. Estos espíritus, que muchas de las personas van a afirmar que se tratan de demonios, o de al menos seres malignos y oscuros, de alguna extraña forma, saben cuáles son tus puntos débiles y te atacan por ese medio. Esta persona nos lo comparte, que mientras vivía una de sus épocas más oscuras de su vida, fue abordado por este tipo de entes, lo cual desencadenó en una experiencia que casi lo hace renunciar a su trabajo, y que en buena parte también se siente aliviado cuando dejó esta labor. Su historia nos la comparte, pero viene de parte de su hija, la cual es fan del canal.
y se las voy a contar a continuación. Mi nombre es Kimberly Blas y en esta ocasión les quiero compartir un relato de mi padre. Mi padre es camionero. Toda su vida lo ha sido. Recuerdo que cuando era niña nos contaba algunas historias que nos producían pesadillas, pero a nosotros nos encantaba, a mí y a mi hermana, la experiencia más terrorífica, la experiencia que en verdad lo hizo dudar en si seguir trabajando como camionero, es la que les voy a contar. Sucedió cuando nosotras dos éramos niñas. Por aquel tiempo, yo tenía 9 años y mi hermana tendría algunos 5 o 6 años como máximo. Mi hermana en ese momento estaba atravesando por una enfermedad muy grave que se le habían detectado. La tensión en mi familia aumentaba cada día más y cada día más. Mi padre, a pesar de que se iba por largos tiempos, esto no hacía sino otra cosa empeorar toda la situación, ya que mi padre quería estar más tiempo con mi hermana. Quería estar más al pendiente de ella, pero su trabajo no lo dejaba. Esto se los explico más que nada porque tienen que tener esto en cuenta, para que sepan el por qué actuó de esa manera. Se dice que los espíritus, más en concreto, los espíritus malos, los espíritus que te quieren hacer mal, te atacan precisamente por tu lado más flaco, por tu lado débil. Mi padre en ese momento, el lado más débil que tenía en lo que pensaba 24/7, era en la salud de mi hermana. Él nos dice que, mientras estaba conduciendo, en un largo camino ya oscureciendo, solamente los focos de su camión era la única luz que había en kilómetros. En ese preciso momento, en el que tenía su mirada fija en la carretera, pensando en mi hermana, pensando en todos esos problemas, de un momento para otro, algo se le atravesó en medio del camión. Les quiero explicar algo, y es que mi padre dice que precisamente en esa carretera esto no se presta mucho. Hay parcelas a ambos lados. Por lo tanto, han cortado todo el monte, toda la tierra ha sido rascada, y antes de llegar a la carretera hay tierra, solamente bultos de tierra. A ambos lados de la carretera no hay ni siquiera una pared, no hay ni siquiera ningún anuncio. Por lo que se le hizo extraño que aquella silueta, que para variar era la silueta de una niña, hubiera aparecido de pronto. Mi padre la tuvo que haber visto a mucha distancia, pero esto no fue así. Era como si la silueta de la niña o la niña hubieran aparecido en un abrir y cerrar de ojos. Esta niña, la cual lleva puesta un vestido que él reconoce muy bien, se pone enfrente del camión y mi padre no logra frenar. Es imposible frenar uno de esos camiones tan pesados de forma muy rápida, así que inevitablemente pasa lo que tiene que pasar. Mi padre frena de una forma muy brusca aún así, e incluso la caja que llevaba se sale un poco del camino. Él, demasiado alterado, toma su teléfono, que en ese tiempo era un Alcatel que tenía una función de lámpara. Les estoy hablando del año 2010. Baja del camión y empieza a enfocar la luz de su celular hacia aquel bulto que se ve a lo lejos. Se ve una persona que se encuentra tirada en el pavimento. Mi padre ahora piensa un poco, y es que no hay ninguna localidad cerca.
No hay ninguna granja cerca, no hay nada. Nada con lo que podría ser un ambiente familiar para que una niña, vestida de esa manera, saliera de la nada. Pero en ese momento él creyó que a lo mejor había sido una familia la que estaba cerca del lugar. Él se fue acercando y conforme se fue acercando, más le aterró lo que veía. Y es que veía que la que estaba en el suelo era mi hermana. Él reconoció perfectamente su rostro. Reconoció perfectamente también su vestido que él se lo había regalado. Sus zapatos. Su tamaño. Era ella. En ese momento mi padre dice que suena su teléfono. Y al contestarlo, se trata de mi madre. O al menos, la voz de mi madre. Dice que mi madre le llama llorando. Y le llama reclamándole el por qué le había quitado la vida a su propia hija. Mi padre suelta las lágrimas y dice que no era su intención. Dice que todo estaba pasando de manera tan rápida que no veía una forma lógica de ver todo lo que estaba pasando. Él corta la llamada de manera muy súbita, ya que dice que mi madre estaba gritando. Y es en ese preciso momento, cuando hay silencio, que él empieza a pensar. Él empieza a poner sus pies sobre la tierra y cae en cuenta que él vive muy lejos de ahí. Mi padre precisamente venía de nuestra casa. No hay una forma, no hay un método para que mi hermana hubiera llegado hasta ese lugar, precisamente en aquella carretera. Mi padre da 2 pasos hacia atrás y empieza a volver hacia su camión. Quiere poner las cosas en claro, pero al momento de que da su media vuelta y comienza a caminar, escucha pasos. Unos pasos que se mueven muy rápidamente, como si estuvieran corriendo, pero de una manera muy rápida. Inmediatamente mi padre voltea y ve que el cuerpo de la niña, o de lo que pareciera ser mi hermana, ya no se encontraba. Se había movido, en fracciones de segundo, se había ido. Para este momento mi padre sabe que esto no es normal y, más allá de un accidente, él cree fervientemente que esto es de otro mundo. Él da la media vuelta ya para irse a su camión cuando de pronto ve que abajo del camión, abajo de la caja que él portaba, entre las llantas, hay una silueta. Una silueta que se esconde en la oscuridad del camión. Una silueta con cabello largo y que va vestida precisamente con el mismo vestido de mi hermana. Mi padre la alcanzó a divisar, no porque él lo hubiera visto, sino porque los ojos de esta silueta brillaban como los de un cazador cuando está viendo a su presa. Brillaban en la oscuridad y cada vez que parpadeaban, se apagaban y después brillaban de nuevo. Esta silueta se movía de forma raquítica, de forma muy extraña, esperando que mi padre pasara cerca de ella. Mi padre lo único que opta a hacer en ese momento es comenzar a rezar una y otra vez, encomendarse a Dios y pedir mucho por mi hermana y también pedir por él que lo protegiera en ese momento, mientras agarraba fuertemente una figura que traía de San Judas Tadeo colgada en su cuello. Comenzó a caminar hacia el camión. Con los ojos cerrados, mi padre sentía como aquella silueta de igual manera caminaba a una distancia sobre él, pero aún así se mantenía abajo del camión, observándolo, siguiéndolo. Mi padre estiró su mano, rogándole a Dios que no tocara aquella cosa, y como si fuera un milagro, aún con los ojos cerrados, tocó la puerta del camión y se subió de nuevo a él. Una vez ahí arrancó
y no se volvió a detener en todo el trayecto. La primera en enterarse de esta historia es mi madre, y es porque mi padre le llama, con lágrimas en los ojos, totalmente desesperado, preguntándole si es que acaso ella lo había llamado horas antes. Mi madre le contesta que ella no le había llamado desde que él había salido de la casa. Preguntó por mi hermana. Mi hermana estaba bien, recostada en su cama todavía. Desde aquella experiencia mi padre procura no detenerse en ninguna carretera. Presta más atención a todo lo que sale de esta. Y tiene más que claro, y esto nos lo ha dicho mucho, incontables veces, que los espíritus malvados esperan a que tú estés susceptible, estés débil, para jugar con lo que más te hace daño, para jugar con lo que más te hace daño, para jugar con tu debilidad, que en ese momento era su hija para mi padre. Por lo demás de esta experiencia, mi padre dice que lo que lo salvó aquella noche, precisamente, fue la fe que tenía y los rezos que sirvieron como protección al encuentro de este ser maquiavélico que usó a su hija en aquella carretera para detenerlo. Esa fue la experiencia de mi padre. Saludos a todos desde Mérida. ¿Qué les han parecido estas historias, criptomaníacos? ¿Creen que los camioneros viven muchas experiencias paranormales durante su camino? Y es que si buscarán brevemente, se encontrarán que, por desgracia, son unos de los trabajos que más se les permite viajar por todas las partes recónditas de una nación, e incluso foráneamente. Tal vez personas que sean extrovertidas esto lo verán como algo divertido, pero claro, ver todos esos paisajes y conocer todos esos lugares siempre trae un lado malo, y en este canal lo abordamos, que son las experiencias terroríficas de estos camioneros. Quiero saber qué es lo que piensas de estos relatos, abajo en la caja de comentarios. Sin más por decir, yo me despido. Que tengan buenas noches y unas aterradoras pesadillas.